Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosmary Vargas Ramírez. El día de hoy quiero dar respuesta a la actividad número 1 de pedagogía referente a las preguntas de qué es educación, qué es pedagogía, la diferencia entre educación y pedagogía, eh, para qué educar en un contexto latinoamericano, colombiano, y el por qué y qué me motivó a elegir una licenciatura. Eh, Primero han pasado muchos años para definir qué es educación y qué es pedagogía. No se tiene una teoría exacta a partir de la cultura clásica grecolatina con Aristóteles, Montaigne, San Agustín. Han habido diferentes eh, pensamientos y definiciones. Para mí, ¿qué es educación? El hombre nace con, con este, el reto de querer aprender, con la curiosidad. Así que nace el proceso de la experiencia histórica social de la generación, que vienen de generaciones a otras, teniendo como objetivo formar hombres libres, conscientes, responsables de sí mismos, que sean capaces de su propia determinación. La educación se recibe, la educación la recibe el ser humano voluntaria e involuntariamente. Esto es un factor de cambio social, económico, psicológico y político para los pobladores de una comunidad determinada. Es un factor de producción cultural con el fin de perpetuar las enseñanzas ancestrales. En fin, la educación son las maneras de actuar permanente, es consciente o inconsciente. Ahora voy a hablar de qué es pedagogía. Para mí, se relaciona con la ciencia, el arte de educar, es el estudio de la educación, la formación del ser humano en todos sus ámbitos, disciplina autónoma con campo y enfoque propio. Prevé y ordena el proceso de la educación, apoyándose en algunas ciencias como la psicología, la biología, la antropología, la filosofía, entre otras. En sí, la pedagogía son las maneras de concebir, perdón, es intermitente y es necesariamente consciente. La diferencia entre educación y pedagogía, las dos se relacionan porque si no existiera pedagogía, no existiera educación, y si no existe la educación, no existiera pedagogía. Pero la educación es práctica, mientras la pedagogía es la parte teórica. Y aquí entra el papel del profesor, que viene a educar, a dar la teoría, ¿no? Que es lo que quiere enseñar. La educación es la acción de transmitir y recibir, mientras que la pedagogía es la disciplina que se ocupa del estudio. La educación son conocimientos, la pedagogía es el hecho educativo de enseñar este conocimiento, de que estos conocimientos lleguen. La educación es el hecho pedagógico, es educación, y la pedagogía es el hecho educativo, que es estar inmerso. La educación es intencional, científica y sistemática, mientras que la pedagogía es el proceso educativo consciente. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? El contexto latinoamericano colombiano nace por la problemática social, la pobreza, eh, las diferentes clases sociales. Creo que de lo que leí es por las que algunas personas tienen más facilidades que otras, la discriminación social
entre otros, nace de problemas sociales, económicos, políticos y culturales de los países latinoamericanos. Eh, Esta se crea con el fin de crear, de formar ciudadanos, personas que sean capaces de pensar por su propia cuenta, que valoren su libertad y la de los demás y que tengan disposiciones y habilidades para hacerse cargo de mejorar las condiciones que afectan su vida y la de sus familias, así como aprender a ejercer eh, un ciudadano responsable y solidario para vivir en democracia. Aplicar este concepto de latinoamericano en Colombia en estos momentos, como sabemos, Colombia vive un conflicto armado, ha vivido un conflicto armado por muchos años. Eh, Asimismo, la pobreza en ciertas regiones, niños que no tienen educación o no pueden ir, como también el contexto latinoamericano ayuda para poder educar adultos, los padres, porque muchas veces educamos a los niños, pero los niños requieren ayuda en casa, pero si sus padres son analfabetas y no tienen educación, eh, esto ayuda para poder brindar a llegar a ciertas regiones y dar educación. Aplicar este contexto en Colombia, si nos referimos al problema, como dije, del conflicto armado, este contexto ayudaría a conducir al desarrollo de habilidades, disposiciones y valores para la resolución pacífica. Así lograríamos verdaderos cambios de la cultura escolar, atendiendo a la forma eficaz y formando mejores profesores. En la formación de los profesores. Educar con un contexto latinoamericano en Colombia igualmente favorecería el crecimiento en un contexto de equidad y justicia social, para que así las políticas económicas y sociales interactúen a favor de los habitantes de las regiones donde existe el analfabetismo y pobreza y, y desalojamiento, las personas que han sido desalojadas por la guerra. Eh, Esto ayudaría a mejorar la calidad de ofertas escolares y teniendo oportunidades de educación y empleo. Esto elevaría también la productividad, mejoraría el aprendizaje de los alumnos, mejoraría el autoconocimiento y el autodesarrollo. ¿Por qué me motivó a elegir una licenciatura? Hace 2 años empecé con la licenciatura en inglés como lengua extranjera. Mi motivo fue educarme. Terminé solo el bachillerato, me dediqué a mis hijos. Creo que es hora, nunca es tarde. También escogí licenciatura en inglés porque mis hijos son americanos, hablan inglés. Así que vi la necesidad de poder ayudarles, eh, entrar con el idioma, con el inglés, estudiarlo más a profundidad y a partir de eso conocer los diferentes problemas de aprendizajes que pasan en los niños, como los que necesitan terapia de lenguaje, eh, tienen problema de comprensión. Mi hija empezó con terapia de lenguaje y siempre era un poco traumático para mí porque no tenía mucho conocimiento del inglés, así que en cierta forma era más difícil poderle ayudar y comprender exactamente cuál es el problema de ella y por eso decidí, pienso hacer una maestría eh, para profesora de lenguaje, ayudar a niños, si es posible, con dificultades eh, de enseñanza, de aprendizaje y de lenguaje.
También nació porque en Turquía se me presentó la oportunidad de enseñar español. No muchos hablan la lengua, pero muchos no sabemos, somos ignorantes de cómo surgió el español o de las relaciones que tiene con el idioma griego, con el idioma latino. Así que no es solamente enseñar, no es fácil. Tomé el riesgo y empecé a estudiar español. Realicé un curso con formación en el International House en Barcelona y la verdad aprendí mucho acerca de mi lengua materna y cada vez estoy más interesada y más entusiasmada en aprender mucho del español, al igual que el inglés. Ok, gracias por su atención.